Cristo Rey, en coordinación con la Comisión Pastoral Litúrgica, presenta Congregados. Porque nos es importante acercarnos a ti. Descubre más en este momento. Iniciamos. Hola amigos de Congregados, nos reunimos nuevamente mediante este medio, pues para seguir nuestra reflexión litúrgica sobre el sentido fundamental de nuestra fe. Recordamos que la sesión pasada estábamos escuchando y viendo principalmente el tema del misterio pascual, central de nuestra fe, misterio de salvación, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es muy importante pues que nosotros continuemos con este gran estudio y evento, dando a entender que el fondo o el centro de todo esto es propiamente el año litúrgico, ¿eh? Ya lo hemos dicho en 2 sesiones anteriores. Entonces, hoy vamos a ver de manera especial lo que es propiamente el domingo cristiano o el domingo como Día del Señor, o como se los dije y lo dijimos la otra vez, la Pascua semanal que celebramos. O sea, sobre todo, principalmente el domingo. Y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo que nos acompañe, que propiamente nos lleve en este gran ambiente, sobre todo para adentrarnos en este misterio tan importante de salvación y para que nos ilumine a la mejor comprensión. Recordamos que para principalmente los judíos, el día principal es el sábado, más para nosotros como cristianos, el día fundamental es el domingo, como el día primero o el día último, como lo conocemos de manera especial, y en el cual comprendemos principalmente el misterio de la resurrección de Jesucristo. Aquí en el Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, en el número 106, definió principalmente en un lenguaje nuevo lo que es para nosotros el domingo. Se los voy a leer literalmente. La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, ¿ok? Cada 8 días. En el día que es llamado, con razón, Día del Señor o domingo. Cada 8 días. Lo que yo les decía principalmente, una Pascua semanal, que nos prepara la Pascua que estamos a punto de celebrar, especialmente en cuanto terminemos el jueves por la tarde, nuestro tiempo de Cuaresma, iniciamos el triduo pascual, el jueves con la celebración de In Cena Domini o de la Cena del Señor, y hasta que celebremos principalmente la Pascua semanal, la Pascua anual y la Pascua definitiva al final de los tiempos. En este día, continúo leyendo, los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios, participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios, que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Continúa. Por esto el domingo es la fiesta primordial, que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría, de liberación del trabajo. No se le anteponga otra solemnidad, a no ser que sea de veras de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Hablamos principalmente de nuestras celebraciones, ya lo dijimos hace 8 días, ¿no? El centro de todo, pues propiamente la Pascua, pero el núcleo es principalmente el domingo de nuestra semana. Iniciamos nuestra semana principalmente en cuanto a la grandeza de lo que es propiamente el domingo como Día del Señor. Aquí aparecen algunas
dimensiones que podemos y que hemos heredado principalmente de las primeras generaciones sobre el domingo. Lo primero, tenemos que decir que es una tradición heredada de las comunidades primeras. Recordemos, las primeras comunidades cristianas se reunían el día del Señor en la celebración de la fracción del pan. El domingo celebra el misterio pascual cada 8 días, ya lo hemos dicho. Sobre todo su nombre se refiere principalmente a este día del Señor. No es nuestro día, sino es día del Señor. Por eso nosotros lo celebramos principalmente en una comunidad cristiana, sobre todo como una comunidad en la escucha de la palabra y especialmente en la participación de la Eucaristía. Ya les decía yo propiamente el sentido del memorial que celebramos cada 8 días. Decíamos, es un acontecimiento pasado que se hace presente y que acontece principalmente al futuro. Y que, como lo decimos, cada vez que celebramos esta Eucaristía, este misterio, recordamos, anunciamos al Señor principalmente hasta que vuelva. Y en este gran sentido, principalmente de esta tradición que hemos heredado, sobre todo, se sigue haciendo memoria del misterio pascual y especialmente es un día fundamentalmente de alegría. Por eso la grandeza de este misterio es lo que debe de fortalecer principalmente la vida de la comunidad. En muchas ocasiones se tiene la desfortuna que solamente se acostumbra a principalmente a la celebración dominical como una tradición, ¿no? De nuestra semana es lo más grande. De este tiempo que llamamos semana o día es el día fundamental. Y de lo que principalmente nosotros celebramos es lo primordial en el cual, como se los dije la otra vez, celebramos nuestra fe, nos alimentamos de la palabra, participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, fortalecemos nuestra vida en Jesús, bueno, etc. Tantas cosas, sí, pero sobre todo celebramos el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Inciso A. Solamente tendremos 2, 3 incisos. El domingo, Pascua semanal. El aspecto teológico fundamental del domingo, tanto en los testimonios que hemos visto de los primeros siglos, fíjense cómo se hace ver principalmente como memorial sacramental de la Pascua del Señor. La Iglesia celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que es llamado, con razón, Día del Señor o domingo. En cada semana, el domingo hace memorial de la resurrección del Señor, que una vez al año, en la alegría de la solemnidad pascual, es celebrada justamente con su santa pasión, muerte y resurrección. El domingo se celebra el misterio pascual por tradición apostólica. Hoy tu familia reunida y celebrada en el memorial del Señor resucitado, esto lo decimos en el prefacio dominical número 10, ¿sí? En este sentido encontramos que esta Pascua semanal, pues lógicamente Cristo está siempre presente en su comunidad, desde las primeras generaciones, en las generaciones actuales, hasta principalmente hasta que Él venga. Y especialmente cada 8 días los cristianos celebramos el memorial de la victoria pascual de Cristo. Una porción semanal de nuestro tiempo la elevamos a la categoría de sacramento pascual de salvación en el día que es llamado principalmente domingo o día del Señor. Y es principalmente la Pascua que propiamente en el cual manifestamos este gran don de salvación. Ya lo decíamos, Pascua significa paso de la muerte a la vida, pero en verdad el domingo como celebración dominical o el Día del Señor, cuando propiamente de la liturgia, estamos celebrando esa pasión, muerte y resurrección, esa Pascua, en el cual el resucitado se encuentra de manera especial con nosotros cada vez que celebramos los sagrados misterios, el misterio principalmente de salvación, el misterio de nuestra redención. B, es un día también de la comunidad. Decimos en el prefacio de un número 10, dice, hoy tu familia
reunidas se celebra el memorial del Señor resucitado. ¿Sí? ¿Recuerdan las veces primeras que hablábamos de celebraciones comunitarias, no tanto de celebraciones privadas? Y hablando de la celebración comunitaria, encontramos a una comunidad reunida, que es propiamente la congregación de los fieles cristianos dentro de la celebración de la Eucaristía, principalmente en la realización de los ministerios, pero especialmente en la participación plena, consciente y activa. Y hoy, en la grandeza de la comunidad, vemos que esta estructura tan importante de la comunidad dentro de la celebración, nos adentramos en este gran misterio, sobre todo desde una tradición muy antigua. Ojo, una tradición apostólica, que especialmente es la más antigua, trae su origen el día de la resurrección. La comunidad cristiana se reúne en domingo y desde entonces la iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual. Lo que les decía, cómo encontramos los testimonios de los primeros cristianos o de la historia de la liturgia o de la comunidad, la encontramos y nos adentramos principalmente que la comunidad se reunía para celebrar la fracción del pan. Un testimonio de San Justino en su Apología 1:6-7 nos dice: el día llamado del sol, todos los nuestros, los que viven en la comunidad o en el campo, se reunían en un mismo lugar. Es el testimonio importante. La reunión dominical es una de las realidades más claramente que se veía en las primeras generaciones. Sobre todo hablamos el primer día de la semana, estando reunidos, o a los 8 días estaban otra vez reunidos, o el día de Pentecostés también, o en domingo, se encontraban todos principalmente reunidos. Especialmente encontramos como el domingo, además de poner de manifiesto nuestra comunión con el resucitado, también es importante, en este día se expresa más claramente la actitud propia de una asamblea, que es propiamente la iglesia, que se ve consolidando principalmente en cuanto a los ministerios, podemos llamarle jerárquicamente, pero también los ministerios laicales. La comunidad reunida en torno al Señor y movida por el Espíritu Santo acude a la Eucaristía dominical. De alguna manera representa a la iglesia visible, establecida por todo el orden. Eso lo dice la Sacrosantum Concilium. Son como una epifanía de la iglesia entera, en condensación y realización hoy y aquí del misterio de la iglesia universal. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta cuán relevante es la grandeza de este misterio. Y en la actualidad, ya con todos los estudios que propiamente tenemos y encontramos, pues nos vamos a adentrar en qué sentido. En el sentido fundamental de poder fortalecer nuestra vida cristiana, pero siempre en relación a lo que principalmente celebramos. Ojo, en la actualidad se podría decir que la comunidad reunida es esa iglesia, cuerpo místico de Cristo, que se reúne en torno a su cabeza, que es Cristo, y que ejerce propiamente lo que llamamos un ministerio bautismal, reunido a la jerarquía de la iglesia, con el que preside, pero que forman una única asamblea. Y que propiamente se va a dar este gran sentido importante en el don de la salvación, para que verdaderamente nos fortalezcamos hoy y siempre, especialmente en Cristo. También, inciso C, la Eucaristía del domingo. La vivencia cristiana del domingo tiene su momento privilegiado en la celebración de la Eucaristía. Hablamos de Eucaristía entre semana, que se llama feriales, pero la importancia, la relevancia de la Eucaristía, de manera especial, dominical. La Eucaristía de la comunidad se remonta a la primera generación. En el testimonio de San Lucas, de Hechos de los Apóstoles, lo encontramos. Tenemos una aprecio especialmente de las primeras generaciones por la Eucaristía dominical. Sobre todo lo encontramos en un testimonio de los mártires, especialmente cuando se reunían, a la fracción del pan.
Hoy la Eucaristía, además de experiencia comunitaria, reunida en nombre y bajo la presencia misteriosa del Señor, los cristianos nos alimentamos ante todo con la palabra de Dios y especialmente con su cuerpo y con su sangre. Ya en el pasaje de Emaús, parece decirnos Lucas que también la explicación de la Eucaristía tiene un papel céntrico en el encuentro del resucitado. La comunidad pasará luego a participar en la mesa eucarística del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero ya en la primera parte, Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. La doble mesa, tanto de la palabra como de la Eucaristía, los cristianos son invitados en un progresivo encuentro con el mismo Señor. Por eso vemos la importancia de este gran misterio, que es propiamente reunirnos en torno a aquel que se encuentra presente dentro de nuestra celebración litúrgica. La Eucaristía, memorial sacramental y participación de la Pascua de Cristo, entrega su cuerpo y su sangre por la vida del mundo. Y en el domingo su máxima significación. Es algo más que un precepto cumplido o una pedagogía educadora de la fe. Es entrar en la dinámica salvadora del Señor. Por eso, ¿qué es lo que decían? Vamos a escuchar misa, ¿no? No, vamos a participar del misterio de Cristo en la Eucaristía dominical. De hecho, algunas personas todavía siguen con esa expresión, no, vamos a participar, como lo dice aquí, fíjese, entrar en la dinámica salvadora del Señor que se nos quiere dar como alimento de vida para nuestro camino. Me imagino que ustedes han seguido el ciclo principal que hemos tenido en la Eucaristía en estos tiempos. Me refiero a Adviento, Navidad, ahorita a lo que es propiamente tiempo ordinario y lo que llevamos de este tiempo principalmente de Cuaresma. Y encontramos ese gran alimento de la palabra que es un gran tesoro para la Iglesia, que propiamente, como ya lo escuchamos, nos nutre de la palabra primero y después nos nutre con su cuerpo y con su sangre. Aquí es muy importante verdaderamente cómo el Señor nos sigue invitando, pero que en ese sentido tengamos la oportunidad de adentrarnos en este gran misterio de salvación, porque Dios va a seguir hablándonos. Y lo decimos, ¿cómo nos habla? Mediante su palabra. Encontramos en estos tiempos cómo los ciclos son diferentes, A, B y C. Cuando es feria o tiempo ordinario, encontramos años pares y años impares. O sea, encontramos un gran tesoro de la palabra. Y a veces como que ya estamos tan acostumbrados a la misma palabra que se nos pierde propiamente el sentido de la misma, ¿no? Cada vez que nos reunamos en torno al Señor, dejémonos alimentar por esta palabra, pero también dejémonos alimentar por este cuerpo y por esta sangre. B. El descanso pascual del domingo. En los primeros siglos el domingo no tuvo como característica el descanso laboral, y eso no solo porque socialmente era imposible, por ser un día de trabajo como los demás, sino porque no le dieron importancia a este aspecto. Pero, especialmente, para nosotros es un importante desde San Agustín aspecto fundamental que hablamos del día del precepto, del día del descanso. Y fíjense muy bien, aquí no es solamente, es llenarte o llegar al descanso dominical, pero principalmente sin un sentido, no, al contrario, nos da un sentido diferente y relevante, especialmente cuando hablamos de la grandeza de la salvación. ¿Cuál es el sentido importante y relevante? El sentido es que no solamente descansar significa, perdón por la expresión, estar acostado en el sofá viendo todo el día la televisión, o estar acostado en la cama sin hacer absolutamente no. ¿Qué pasó el día que se dice por ahí que el Señor descansó? Se vio toda la creación y le pareció muy bueno. Y descansó disfrutando de lo que había creado. Y aquí la grandeza de este día es para nosotros, y debe de ser importante, descansar pero en el Señor.
¿Y qué significa descansar en el Señor? Estar con Él. Cuando propiamente los discípulos dicen, Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Entonces el descanso del Señor es propiamente eso, descansar principalmente con Él. Dedicar un gran tiempo al que nos ha creado, pero sobre todo a aquel que está presente en su misterio pascual para con nosotros y que verdaderamente es sobre todo adentrarnos en este gran misterio de salvación, en el cual nos da la oportunidad un poquito de sí descansar de lo laboral, pero estar principalmente con Él, porque nos llama a esa gran participación en el misterio de salvación. Por eso es muy importante que nosotros veamos, bueno, un precepto, pero también una oportunidad de estar con el Señor. No es solamente, va a tratar principalmente de lo que es decir, bueno, sí tengo la obligación, el precepto de estar delante del Señor. No, sí, perdón, sí, pero que nosotros lo veamos como algo más grande, algo en el cual igual toda la familia, toda la comunidad, incluso el mismo sacerdote, ¿no? El sacerdote es el día que propiamente tiene más trabajo, pero aquí es donde tenemos que darle el sentido fundamental a cada Eucaristía que celebramos, fortaleciéndonos, oye, siempre en Él. Por eso les digo, cuando le dicen, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Se quedaron con Él, es quedarse con Él. Y ya después de ahí, la fortaleza espiritual que nos va a dar principalmente ese sentido del descanso es la que nos va a llenar principalmente de la grandeza de la salvación. Por eso yo les invito a que verdaderamente no lo tomemos solamente como algo que tengamos que cumplir, ¿no? Sino como algo que nos fortalece y se refiere de manera especial para con nosotros. Y por último, es un día de alegría. Por ahí nos dice alguna parte de la liturgia. Hoy es un día consagrado al Señor. No estés tristes. ¿Por qué? Porque el Señor ha resucitado. Vamos a aparecer como Magdalena o María Magdalena, que fue al sepulcro, se puso a llorar, y el Señor detrás de ella. No, vamos a alegrarnos porque verdaderamente en el domingo, día del Señor, del resucitado, como lo tenemos, pues es un día de alegría. No seamos como ella, que lo tenemos ahí presente, vivo, actuante, vivificante, santificante para nosotros en la celebración litúrgica, en la asamblea, en la palabra, en los sacramentos, en la presencia del ministro, y nosotros llorando de tristeza. No, al contrario, tenemos que alegrarnos principalmente en el Señor. Bueno, y esto sería en toda Eucaristía, pero de manera especial en este domingo, como lo conocemos como Día del Señor. Y es importante que verdaderamente nosotros le demos ese gran sentido, sobre todo cuando Él nos habla, cuando Él nos alimenta, cuando somos partícipes de esa intención de Él hacia el Padre, porque lo vamos a ver más adelante, la oración que hacemos es al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, y Él nos hace partícipes de esa voz, podemos llamarla así, cuando aclamamos, cuando respondemos, cuando nos alegramos en Él. Y es fundamental que verdaderamente nosotros tengamos esa capacidad importante de adentrarnos en este gran misterio de salvación. Ojalá que todo esto pues, nos ayude especialmente a comprender mejor lo que celebramos, sobre todo el domingo, como un día fundamental. Nosotros tendremos domingos. Cada domingo tendremos que expresar esta alegría y este don tan importante. Pues ojalá que verdaderamente nosotros tengamos la capacidad fundamental de fortalecernos hoy siempre en el Señor. Y cada vez que nos encontremos con Él, recuérdenlo, alégrense siempre en el Señor. Agradezco principalmente a Radio Cristo Rey esta oportunidad que nos concede y de nuevo, pues, continuemos este gran estudio o reflexión sobre nuestra Sagrada Liturgia. Tengamos la oportunidad fundamental de poder, como se los he dicho siempre, conocer para mejor celebrar y mejor vivir nuestras celebraciones litúrgicas. La próxima vez que nos reunamos, vamos a ver principalmente, ya a dar inicio
a la estructura fundamental de lo que es propiamente el año litúrgico. E iniciando, por lógica, con el sagrado tiempo del Adviento. Muchas gracias. Has sido partícipe de una nueva experiencia. Te esperamos la próxima. Esto fue Congregados.